ahí estamos por la misericordia de Dios. Amén. Por la misericordia de Dios usted está aquí también. No porque usted tenga capacidad o porque usted esté preparado, ¿verdad? Sino por la misericordia del Señor. Ahí estamos, hermano, pastoreando una obra que Dios nos ha permitido ahí. Aquí ando con mi esposa, mis hijos y los hermanos que nos acompañan también. Es una bendición, hermanos, es un privilegio poder estar aquí compartiendo con ustedes. Ya algunos de ustedes conocieron allá donde estamos nosotros. El pastor Pedro también tuvo la bendición de poder compartir una palabra ese día. Así que hoy me toca a mí compartirles a ustedes. Quiero que leamos la palabra, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Ahí vamos a leer. Cuando usted lo tenga, se pone sobre sus pies para poder leer la palabra del Señor en reverencia a Él. ¿Todo lo tiene? La palabra de Dios se lee así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Siéntese. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a meditar en esta preciosa hora de la tarde bajo el tema: cuando proponemos no contaminarnos. Amén. Cuando una iglesia, hermano amado, se propone no contaminarse, cuando una iglesia se propone vivir bajo los estatutos, bajo las ordenanzas, bajo los mandamientos de la palabra, hay una diferencia, hermano amado. Tiene que haber una diferencia en el hombre, en la mujer, en el joven, en el niño, cuando propone no contaminarse. ¿Sabe por qué? Porque usted ya no es del mundo. Usted ha sido escogido para servirle a un Dios verdadero. Usted ha sido elegido para servirle a un Dios grande. Usted ha sido llamado para servirle a un Dios que marca una diferencia. Un Dios, hermano amado, que siempre ha querido que los que le buscan a Él, le busquen en espíritu y en verdad. Denle un aplauso a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la Biblia, hermano amado, que había en este cautiverio que había sido llevado por el rey Nabucodonosor 4 varones, uno de ellos era Daniel, el otro Belsasar, el otro Mesad y Abednego. Pero dice la palabra que cuando llegaron al palacio del rey, a una tierra desconocida, a un lugar que no era el pueblo de los hijos de Dios, dice la palabra que el rey dio una orden que se le diera a estos muchachos que habían sido escogidos para estar en la casa del rey, de la comida que ellos comían. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice la Biblia, hermano amado, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con lo que había ahí en esa casa, no contaminarse con lo que había en ese palacio. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque Dios así lo quiere, que el pueblo de Él, la iglesia de Él, se guarde. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia que va con el Señor, la iglesia que se va con Cristo Jesús, no es una iglesia del mundo, no es una iglesia cualquiera, es una iglesia que ha propuesto en su corazón no contaminarse. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿qué es lo que está ofreciendo
Porque usted ya no va a vivir como un hijo de Dios. Usted ya no va a vivir como un hombre de Dios. Usted ya no va a vivir como una persona de Dios. Es necesario, hermano amado, que usted como siervo de Dios, como hija de Dios, se proponga en su corazón no contaminarse. ¿Sabe por qué? Porque este mundo le puede estar ofreciendo chuleta, le puede estar ofreciendo pollo, le puede estar ofreciendo cuánta basura está ofreciendo este mundo. Pero cuando usted, hermano, propone en su corazón no contaminarse, usted tiene que decidir en su corazón. Dice la palabra, hermano amado, que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego propusieron en su corazón no participar de lo que se les estaba ofreciendo en aquel palacio. Dice la Biblia, hermano amado, que aquellos hombres habían sido ordenados por parte del rey para que comieran de los manjares que el rey comía, para que bebieran del vino que el rey bebía. Pero aquellos hombres sabían que aquella comida, aquello que le estaban ofreciendo, no procedía de Dios. Aquellos hombres sabían, hermano amado, que por muy bonito que se la estaban poniendo, aquello no procedía de Dios. Estaban en un pueblo desconocido, estaban en una tierra donde no era de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ellos propusieron no contaminarse. Pero en estos tiempos, hermano amado, nosotros queremos estar en el camino de Dios, pero también queremos estar disgustando de las cosas que el mundo está ofreciendo. Déjeme decirle que así usted no puede agradar a Dios, así usted no puede honrar a Dios. O toma una decisión de servirle a Dios como Él dice, o usted vaya a ver qué le pasa allá afuera. Porque si ha sido escogido por Dios, para Dios tiene que servirle. No, hermano, mire Pastor Pedro, sabe, nosotros somos del tiempo de la revolución, y para que esta iglesia se le llene, yo le animo a que usted empiece a poner el dembow, el perreo, para que usted empiece a meter la mundanalidad a su iglesia, y va a ver cómo se le va a llenar. Pero cuando un hombre de Dios se propone en su corazón no contaminarse, una iglesia no se diferencia por la cantidad de miembros que tenga. Una iglesia se diferencia por la pureza que hay dentro de la iglesia. Una iglesia se diferencia por la palabra, por la vivencia, amado hermano, en el nombre de Jesús. Hermano, mire hermano, ahorita estamos en el evangelio que se está predicando de la prosperidad. Usted háblele a los hermanos que van a ser bendecidos, que van a tener casas, que van a tener carros, y va a ver cómo van a venir los hermanos. Pero cuando el hombre de Dios ha propuesto en su corazón no contaminarse, sabe a quién le está sirviendo, sabe a quién tiene que agradar. Bendito sea el nombre de Dios, hermano, bendito sea el nombre de Dios, porque dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sabe qué significa esto, hermano amado? Que usted y yo hemos sido escogidos para ahora agradar a Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que a usted Dios lo sacó del mundo de allá de Egipto, donde usted practicaba lo que no debía hacer, donde usted practicaba lo que se le antojaba. Pero Dios dijo: yo quiero que Él sea un instrumento para mí, yo quiero que ella sea mi sierva, yo quiero que Él sea mi siervo. Por lo tanto, hermano amado, Dios metió su mano en aquel basurero donde usted andaba, donde yo estaba, y dijo: te saco, mi hijo, para que me sirvas ahora, te saco para que me adores ahora, pero ya no te vas a contaminar, ya no te vas a contaminar de este mundo impío. No, hermano, eso no es nada. Esa santidad ya pasó de moda.
tiempos. Bachata cristiana, merengue cristiano, salsa cristiana, dembow cristiano, perreo cristiano. Pastor, ¿qué le parece si empezamos a cantar de estos reggaetones que cantan allá afuera? ¿Sabe? Yo le voy a decir algo, hermano amado. Dios me sacó de la calle a mí. Dios me sacó de la inmundicia, de la basura. Allá donde yo andaba en el mundo, yo me iba para la discoteca. Yo era fanático de aquellos reggaetoneros, de aquella música del mundo. Pero un día Dios me sacó y me llevó a su presencia. Me llevó, hermano amado, a buscar su rostro. Y Dios me permitió llegar a una iglesia, donde en esa iglesia, hermano, ponían ese tipo de música, donde ponían a los jóvenes a hacer dramas satánicos, donde ponían a los jóvenes, hermano amado, a practicar cosas que a Dios no le agradan. ¿Sabe cómo se sentía mi corazón? Cuando yo me debía de haber sentido contento, porque yo, el carnal, así se siente cuando le ponen estas cosas. El carnal dice: aquí está igual que en el mundo, esto sí vale la pena, aquí está bonito, porque ahí escuchaba la música, ahora voy a escuchar reggaetón cristiano. Dios reprenda al diablo, hermano, eso no es de Dios. La Biblia dice, hermano amado, que hemos sido escogidos, hemos sido elegidos. Dice la palabra: reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y estábamos meditando allá en la iglesia cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Usted sabe que en Egipto el pueblo practicaba todo tipo de paganismo. Usted sabe que el pueblo, cuando estaba en Egipto, hacía lo que se hacía en Egipto, porque ellos estaban en Egipto. Pero cuando Dios decide sacarlo, todo aquel perverso que iba caminando ahí iba muriendo en el desierto. Todos aquellos que iban murmurando, que iban diciéndole a Moisés: Moisés, allá estábamos bien en Egipto, allá comíamos de todo y hacíamos de todo, allí iban quedando en el desierto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy ya no queremos guardarnos para Dios. Hoy ya no queremos vivir para Dios. Hoy queremos andar con la Biblia en la mano, pero del otro mano agarrado del mundo, abrazando al mundo, dándole pititos al mundo. Hermano amado, mire, estamos en tiempos muy peligrosos, donde si nosotros queremos irnos con el Señor, tenemos que tomar una decisión como la que tomó este hombre de Dios, y dijo: no me voy a contaminar, no me voy a contaminar, me voy a guardar para Dios, aunque me muera de comer legumbres, pero yo me voy a guardar para Dios. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque cuando usted decide guardarse para Dios, va a haber una diferencia. Pero hoy no queremos. Aleluya. Hoy no queremos. Hoy queremos que se nos diga: hermano, yo veo una llave, yo veo un hato de ganado, yo veo 4 llantas. Esto es lo que a la gente le gusta. Y si aquí estuviera ahorita uno de estos charlatanes, uno de estos sinvergüenzas, usted hasta estuviera tirando esa silla por todos lados. Pero cuando Dios manda palabra para que nos santifiquemos, para que nos guardemos, para que nos apartemos de lo malo, eso no nos gusta, porque no queremos agradar a Dios, porque no queremos honrar a Dios, porque queremos vivir a como nos da la gana, hermano amado. Dios lo escogió para que usted sea un soldado de Él. Dios lo escogió para que usted sea una adoradora de Él, para que usted sea una sierva de Él, para que usted le busque, para que usted le ame. Y un aplauso al Señor, iglesia. Estamos en tiempos donde la palabra se está cumpliendo, donde el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos advertía, y el mismo Señor Jesucristo decía: en los últimos tiempos vendrán hombres que andarán a su propia manera, en su propia concupiscencia. Vendrán hombres amadores de sí mismos, que se deleitarán, hermano amado, en lo que ellos hacen, pero a la iglesia no le están enseñando que Cristo ya viene. Dios le dijo al profeta Ezequiel: Ezequiel, hijo de hombre, te levanto como atalaya. Mira este pueblo, tú vas a ser el atalaya de este pueblo. Cuando tú veas venir al enemigo, tú vas a tocar la trompeta. Si el pueblo se apercibiere, si el pueblo oyere y oyere las palabras
Dios no se fija en lo de afuera, Dios solo quiere el corazón. Así predica esta gente ahora. Dios solo quiere su corazón, claro. Primero usted es tocado en su corazón. Primero usted tiene que ser tocado en su corazón, un arrepentimiento que nazca de lo más profundo de su corazón. Pero luego Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 23, dice su palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en espíritu, en alma y en cuerpo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea, hermano amado, que hay una diferencia. Dios le decía al profeta Malaquías, háblale a mi pueblo y diles que tiene que haber una diferencia entre el impío y el bueno. Tiene que haber una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? Está siguiendo a estos falsos profetas. Está siguiendo a estos falsos hombres de Dios. Los jóvenes se vuelven locos por estos artistas mundanos que se han metido en la iglesia. Los jóvenes se vuelven locos. Qué bonito, hermano. Yo escuchaba hoy la adoración, la alabanza. Esos son los coritos que nosotros debemos de cantar, porque esos no se han corrompido. Pero si usted empieza a cantar de estos artistas nuevos hoy, la música, hermano amado, que ellos están cantando es una música corrompida, que no es agradable delante de Dios. No, hermano, eso no. Hermano, usted como que es legalista, ¿verdad? Y le van a decir al hermano Pedro: ¿para qué trajo ese hermano? Legalista, extremista. Así llaman a los que hablan conforme a la palabra. Porque la Biblia dice, hermano amado, que usted y yo tenemos que tomar una decisión. La Biblia dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Cuando usted se propone en su corazón no contaminarse, hay una diferencia, hay un cambio para su vida. Cuando usted se propone en su corazón, tiene que haber, hermano amado, algo que lo identifique, que su vecino diga: ella, esa mujer, como Dios la está cambiando, ese varón, como Dios lo está cambiando, porque usted se ha propuesto no contaminarse ya con las cosas del mundo. Pero esto, hermano amado, que estamos viendo en estos tiempos, está muy terrible. Esto que estamos viendo en estos tiempos está apartando a la iglesia. La iglesia, hermano amado, que se tiene que estar guardando. La iglesia que se tiene que estar purificando. La iglesia que se tiene que estar santificando. Está apartando todo esto a la iglesia. Y es ahí donde entra aquella parábola, cuando el Señor Jesucristo habla acerca del reino de los cielos, donde dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Dice que 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿Sabe cuáles son las insensatas? Las que están diciendo: no importa, con tal que yo vaya a la iglesia, con tal que yo dé mis ofrendas, con tal que yo dé mi diezmo, no importa cómo pueda vivir, no importa. El hermano es que es muy loco para predicar. El hermano es que me quiere exigir mucho. No soy yo, hermanos, es la palabra. Pero dice 5 prudentes. ¿Sabe quiénes son las prudentes? Las que están buscando a Dios, las que le están diciendo a Dios: Señor, saca esta envidia de mi corazón, Señor, saca estas malas palabras de mi corazón, saca este resentimiento de mi vida, saca esta falta de perdón de mi vida y lléname de tu presencia. Esas son las vírgenes prudentes, que cuando diga el esposo: voy por mi iglesia, esa iglesia es la que se va. Pero las insensatas, las que quieren andar bailando con el mundo, van a venir acá: ¿y dónde está el pastor Pedro? ¿Qué se hizo? No, el pastor Pedro ya se fue con el Señor. ¿Y qué pasó, hermano, con usted? ¿No es que iba a la iglesia? Sí, es que una vez me dijeron que tenía que apartarme del mundo, pero yo no le creía al pastor. Yo pensé que era un invento de él. Es que no lee la palabra. Las insensatas no leen la palabra. Las insensatas no doblan sus rodillas. Las insensatas no ayunan. Las insensatas, hermano amado, no les gusta obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todavía no se han propuesto en su corazón
la exhortación. Y yo le decía, Señor, ¿será que yo estoy predicando a mi manera? ¿O quiere usted que cambie el mensaje? Y me decía el Señor, háblale a mi pueblo de santidad. Háblale a mi pueblo de santidad. ¿Sabe por qué, hermano amado? La santidad es muy importante dentro de la iglesia, porque Dios no puede habitar en medio de un campamento donde hay inmundicia. Dios no puede habitar en medio de una casa o dentro de una casa donde hay suciedad. Yo leo la Biblia, hermano amado, y allá en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver una historia donde el pueblo iba para la guerra y Dios le dice a Moisés, cuando el pueblo esté en la guerra, cada uno de los soldados lleve una estaca. Y dice el Señor, cuando vayan a hacer sus necesidades, escarben un hoyo, porque no había letrinas en ese tiempo, no había baños en ese tiempo, pero Dios les dice, lleven una estaca, y cuando hagan sus necesidades, escarben un hoyo como los gatos, y cuando después de que hayan hecho sus necesidades, vuelvan y tápenlo, porque yo soy un Dios santo, y yo habito, le dice el Señor, donde hay limpieza, donde hay pureza. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Dios iba a descender a su pueblo, siempre le decía a Moisés y a Josué, ve Moisés, santifica al pueblo, porque mañana yo descenderé y haré maravillas sobre ellos. ¿Sabe, hermano amado? Usted y yo tenemos que tomar una decisión. Cuando usted toma una decisión, empieza a descender el poder de Dios sobre su vida, empieza a habitar la presencia de Dios sobre su vida, empieza usted a ser diferente, empieza usted a ser usado por Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Tiene que haber una diferencia. Yo siempre le digo a los hermanos y les cuento parte de mi testimonio. Yo les digo que allá en el mundo yo era ladrón, yo era delincuente, yo era drogadicto, yo era de todo, hermano amado, mujeriego y todo. Pero en el Señor hay una diferencia. Cuando usted se propone buscar a Dios, cuando usted se propone abrirle la puerta de su corazón a Dios, es donde Dios puede hacer algo en su vida. Pero mientras usted no se proponga, aunque Dios quiera hacer algo en su vida, no se puede. Yo ya no aguantaba la situación en la que vivía. Quería salir de la droga, pero no podía. Mi esposa ya me había abandonado. Buscaba la manera y le decía yo a mi esposa, ya va a ver que voy a dejar de fumar, ya va a ver que voy a dejar de beber, ya no voy a seguir andando en problemas. Intentaba 1 mes, 2 meses, pero no podía. Es que el hombre necesita proponerse en su corazón, acercarse al único que puede cambiar, al único que rompe cadenas, al único que transforma, al único que hace cosas poderosas. No podía, no hallaba respuesta, pero a mí me decían, hombre de Dios, Carlos, Jesucristo es la respuesta. Jesús quiere hacer cosas contigo, pero tienes que tomar una decisión. En una cama de hospital ya me estaba muriendo, cuando llegó un hombre de Dios y me dijo, Carlos, Jesucristo te ama, pero quiere que tú tomes una decisión. Saliendo de un penal donde me querían hacer pedacitos, llegó el pastor de ese penal y me alcanza. Hombre, me dice, así dice el Señor, Dios te está sacando para que prediques su palabra, pero tienes que tomar una decisión. Mientras usted no tome la decisión, no pasa nada. Y yo decía, pero ¿cómo Dios querrá hacer algo conmigo si yo lo que merezco es la muerte? Yo tengo esto, yo soy aquí. ¿Cómo? A mí me quieren matar, a mí me quieren asesinar. Pero dice la palabra, hermano amado, que este hombre llamado Daniel, habitando en el palacio del rey, viviendo en el palacio del rey, cuando el rey había dicho, de lo que yo como, denle a él, de lo que yo bebo, denle a él. El diablo así decía, de lo que yo fumo, denle a él, de lo que yo bebo, denle a él.
espiritualmente, que si él comía aquella chuleta frita bien rica que le ponía, que si él comía de aquellos pollos hornados que le ponían allá en la mesa, esto hablándolo así simbólicamente, podemos hablar de la comida falsa, espiritual que el mundo está ofreciendo allá afuera. Todo lo que a usted le den del mundo que no es bueno para su vida lo va a contaminar, lo va a apartar del Señor. Pero dice la Biblia que ellos tomaron una decisión. Ellos dijeron: no nos vamos a contaminar. Mi esposa ya me había dejado, mi familia, hermano amado, me había abandonado, solo estaba aquella viejita, la madre, la única que no deja a sus hijos. Allá agarro para donde mi mamá, me hacía falta ya mi familia, pero en vez de buscar a Dios, más el enemigo me estaba poniendo la bandeja mala, más el enemigo le decía a su demonio: denle de lo que yo tomo, denle de lo que yo bebo. Estaba, hermano amado, terminando últimamente como un perro, porque así quiere el enemigo que el hombre termina. Dice la palabra: todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, hermano amado, en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Entre más usted quiera estar participando del mundo, más usted va a ir muriendo espiritualmente, más usted va a ir decayendo espiritualmente. ¿Y sabe qué? Le doy una mala noticia, que al final eso a usted le va a traer consecuencias grandes en su vida. ¿Cómo escaparemos, dice la palabra, si descuidamos una salvación tan grande? En vez de buscar a Dios, más hundido en las drogas, en los vicios. Allá amanecía como un perro allá en las 7 calles en San Pedro Sula, tirado como un vagabundo. Así me estaba llevando el enemigo. Pero se me venía aquella palabra donde me decían aquellos hombres: el día que tomes una decisión, Dios va a hacer algo contigo. El día que tú decidas proponerte en tu corazón abrirle la puerta a Él, Dios va a hacer algo contigo. Hasta que topé y voy pasando por una iglesia pequeñita y sentí en mi corazón el deseo de buscar esa iglesia. Ese día llegué, hermano amado, como dice la palabra, vienen tiempos en el libro del profeta Amós, donde habrá hambre, pero no hambre de comida, donde habrá sed, pero no sed de agua, sino de oír la palabra. Yo llegué a esa iglesia, ese día, hermano amado, había culto de caballeros, el pastor no estaba, el caballero estaba predicando el presidente. Cuando termina el culto no hace el llamado, pero salgo corriendo para donde él y le digo: hermano, ore por mí, porque me quiero entregar a Cristo. Y me dice aquel aguado, me dice: hermano, no puedo porque el pastor no vino. ¿Habrán de esos aquí? Que le dice el enfermo: hermano, venga, ore por mí. No puedo, hermano. Le voy a preguntar al pastor. Le dice ya el amigo en la calle: hermano, hábleme de Dios, es que no sé la Biblia. Hermano, aquel varón no hizo la oración por mí. Yo me fui como decepcionado, pero a la misma vez con aquella necesidad todavía de Dios. Vuelvo al siguiente día y ahí está el pastor. El pastor termina el culto y paso y le digo: pastor, yo quiero reconciliarme con Dios, yo quiero que usted ore por mi vida. Ayer vine y ese caballero que usted tiene ahí no pudo orar por mí. Mire, le pegó una regañada del pastor ahí delante de la iglesia, el varón. Oró por mí. Desde ese día, hermano amado, el Señor empezó a hacer una cosa diferente en mi vida. Desde ese día el deseo de fumar se fue, el deseo de beber se fue. Le empecé a orar a Dios y le empecé a decir: Señor, devuélvame a mi familia, devuélvame a mi familia. Si usted de verdad es un Dios bueno, yo ya decidí entregarle mi vida, pero me hace falta mi esposa. Todavía no éramos casados. Y le digo al pastor: ayúdame a orar por mi esposa, porque Dios dice que si oramos y creemos, Él va a hacer las cosas. Amén, hermanos. Estábamos orando, hermanos, y como a mitad de la semana agarro el teléfono y le hablo a mi esposa y le digo: le
pidan a su esposa ni para que le tome un fresco. Ojalá que no haya, porque en el mundo se permite, pero en Cristo, dice Pablo, somos nuevas criaturas. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. No le digo he decidido, solo le voy a preguntar una cosa: ¿usted me quiere a mí o no me quiere? Vos sabés que sí, ok, eso era todo. Me voy para el pastor y seguimos orando. Como a la siguiente semana, hermano, Dios me está dando para que agarre un cuartito, para que pague el flete de la mudanza, y mi esposa ya con el Señor. Le digo, si usted se viene para donde mí, vamos a servirle a Dios, usted, mis hijos y yo. Hasta el día de hoy ya estamos casados, estamos sirviendo al Señor. ¿Sabe por qué? Porque se tomó una decisión. Cuando usted se propone, hermanos, en su corazón servir a Dios, Dios va a hacer cosas grandes en su vida. En un momento de mi recién convertimiento al Señor, estábamos pasando unas miserias con mi esposa, unas calamidades, hermano, que eso era terrible. Unas camas todas llenas de hoyo, no había para comida, no había nada, y el diablo me decía: ¿te fijas cómo te tiene el diablo? ¿Te fijas cómo te tiene ese Dios? Me decía el diablo, a quien tú has decidido buscar. Cuando andabas en el mundo agarrabas plata, agarrabas dinero y no te faltaba, porque yo había veces que pagaba hasta 5 o 6 meses de renta de un solo. Le compraba a mi esposa la comida, pero eso era ficticio, eso era falso. En el Señor, hermano amado, estábamos pasando una necesidad, y yo tenía problemas por mi vida pasada. El enemigo, hermano, se quería levantar de una manera terrible. Caigo detenido por unas órdenes de captura, pero Dios hace la obra porque usted toma una decisión. Ya no era yo solo, sino que Cristo, mi abogado, defendiéndome en ese día. Dios me sacó, hermano amado, de ese problema. Saliendo de ese problema, el enemigo le quiere ofrecer a usted de lo que él come, de lo que él bebe. ¿Sabe para qué? Para que usted se contamine. Me llama un amigo saliendo, hermano, ese mismo día, saliendo de la audiencia, pastor, me llama un amigo y me dice: ¿cómo estás? Pues bendecido, gracias a Dios. Fíjate que necesito un trabajador, me dice. Ajá, le digo, ¿cómo está la situación? Yo con necesidad. Hermano, yo ni para darles un churro a mis hijos tenía. Aquella lipidia, que eso era, por momentos a mí me daban ganas de salir corriendo. Mira, necesito uno que trabaje conmigo, me dice. Y si tú trabajas conmigo, te voy a dar $1,000 semanales. No me estaba hablando de pesos, sino que en dólares. Pero hermano, cuando tomamos una decisión, claro que usted va a sentir tentación. Usted va a sentir deseo cuando el mundo le ponga esa bandeja, cuando el mundo le diga: mira qué rico está esto, mira qué bueno está esto, comételo, no te va a hacer daño, ya vas a ver. Pero cuando usted decide ya no contaminarse, me dice mi esposa, esa es una trampa del diablo. No aceptamos nada. No sabía yo que Dios tenía un plan para mi vida aquí en Progreso. Ahora, hermano amado, todo aquello que era miseria, que era necesidad, se fue. Ahora, gracias a Dios, Dios me ha bendecido y no me falta la comida en mi mesa. Gracias al Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted decide no contaminarse, dice la palabra, con esto terminamos, miren cómo dice ahí mismo. En el versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. ¿Por qué? Porque usted va a decidir no contaminarse. Si usted ya decidió, hermanos, siga firme, no se contamine, porque la recompensa viene de parte de Dios. Lo que usted hoy está viviendo, mañana lo